clase que estábamos viendo. Algo está pasando, que está demasiado lento esto. Ok, bueno, nos habíamos quedado por aquí en la parte del escalamiento y prácticamente íbamos a ver por lo de este sensor de temperatura para poderlo utilizar y que nos diera la señal ya en temperatura y no en voltaje. Ahorita por lo pronto lo tengo en voltaje. Déjenme ver. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bien, entonces ahorita recordando un poquito, el código que tengo por aquí utilizo una variable llamada vref, que es el voltaje de referencia, y lo puse a 2. Luego viene analog reference external. Bueno, esta creo que ni la usé. Ah, no, sí la usé. Analog reference external. Si yo corro este código, ahorita debería estar a 2 volts más o menos. Voy a ponerlo a el voltaje de este potenciómetro. Lo tenemos que colocar a lo que programé. En este caso eran 2 volts, ¿no? Ahorita trae 1.99. Ahí está, son los 2 volts. Ahora, dentro de la programación, recuerden que la función analog reference nos ayuda a decirle al ADC, al analog to digital converter, a decirle cuál es su voltaje de referencia. En este caso, al decirle external, le vamos a hacer su voltaje de referencia con este potenciómetro. Luego viene el serial begin, que es el inicio de la comunicación serial, configurado por lo pronto a 9600 bits por segundo. Luego ya viene el código en sí, el void loop, en el cual tengo una variable tipo entera, la cual, bueno, ahorita la que me interesaría sería esta, la de temperatura. Esta de aquí. Sería sensor temp. Y lo que hago es leer el canal analógico de entrada de la señal A1. En este caso, la señal A1 está conectada a la salida del sensor de temperatura. Este sensor de temperatura actualmente me está mandando 749 milivolts, ¿va? Ahora, yo lo que hago es una simple regla de 3 donde checo, bueno, cuál es el voltaje, el voltaje que me manda la temperatura. El sensor de temperatura va a ser igual a lo que yo lea, que va a ser un número que va de 0 a 1023. Lo multiplico por mi voltaje de referencia y lo divido entre 1023. No es más que una simple regla de 3. Ahora, tratando de seguir bueno, ya por último aquí ya nada más mandábamos imprimir cuál es el valor de voltaje que le está llegando, que en este caso coincide con .74, ¿no? .74. Si nosotros movemos por aquí, también por aquí 600 milivolts, .63, .60, ¿no? .60 volts, que es lo que ahorita nos interesaría, que sería este de aquí. Ahora ya tenemos el voltaje o ya tenemos la señal de 0 a 1023.
que por lo pronto tengo un valor de 300 que corresponde a 0.6 volts cuando el voltaje de referencia es de 2 volts. Ahora, ¿cómo convertimos esto a temperatura? Porque a final de cuentas es lo que me interesaría a mí saber. No tanto, bueno, sí me interesa saber el señal de entrada, me interesa saber el voltaje de entrada, pero lo que más me interesaría saber es cuánto representan esos valores escalados en temperatura, ya que es el valor que a final de cuentas estaría monitoreando, ¿no? No voy a estar monitoreando el voltaje o el usuario final no va a estar monitoreando voltaje o no va a estar monitoreando una señal que va de 0 a 1023, sino que va a estar monitoreando la temperatura. Y entonces eso es lo que realmente me interesa ahorita. Entonces vamos a utilizar lo que vimos la clase anterior, la cual era la ecuación de la recta. ¿Sí se acuerdan del escalado? La ecuación de la recta, ¿quién me dice cómo va? ¿Cuál, profe? La ecuación Era de la sacar recta. Ah, la Y es pendiente, igual a ¿no? MX más B. ¿Y cuánto es m? Es X2 menos X1 sobre Y2 sobre Y1. A ver, m es igual a ¿qué? ¿Qué no es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1? Sí, es esa. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Donde Y2, bueno, siempre ahorita recordando X en la ecuación de la recta MX más B. X es la entrada que vas a convertir, ¿va? Es como la señal del sensor o el voltaje o el número. Ese es el valor que vas a convertir. B es el offset y M es tu proporcionalidad. Y la proporcionalidad se obtiene Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ojo, este tipo de escalamiento sirve si y solo si sus sensores son lineales o sus señales son lineales. Es decir, que yo tengo un voltaje de entrada y un voltaje de salida que corresponde a la misma pendiente. Si nosotros tuviéramos una señal, bueno, un sensor que me diera, por ejemplo, este tipo de comportamiento o este tipo de comportamiento, ya no pudiera utilizar directamente esta ecuación de la recta. Aunque existen sensores, fíjense que sí utilizamos la ecuación de la recta, aunque sean exponenciales, porque en algún punto llegan a ser lineales. Por ejemplo, está así y a lo mejor desde aquí hasta este punto es lineal y luego ya empieza a curvearse, ¿no? Se pudiera utilizar siempre y cuando, por ejemplo, es un sensor de temperatura, mide de 0 a 1000 grados centígrados, pero a lo mejor estas zonas son de 20 grados a 180 grados. Ya todo lo demás lo hace ya de manera exponencial o logarítmica. Entonces, esta sección es lineal y como si es lineal, sí pudiera utilizar en esta zona la ecuación de la recta. A lo mejor en lo demás ya no, pero siempre y cuando tuviera el sensor y que los parámetros que a mí me interesa medir estuvieran dentro del rango del que yo estoy utilizando en la aplicación, pues no tendría ningún problema en utilizar este tipo de sensores que no son lineales, pero que en alguna sección, entre comillas, se comportan como lineal, ¿va? Ok, bueno, entonces recordando nada más, X es la entrada que tú quieres escalar. Y recuerden que ustedes tienen una escala de entrada y tienen una escala de salida. ¿Sale? La escala de entrada y la escala de salida pudiera ser cualquiera. De hecho, si tú tienes una escala más grande y la quieres escalar a la más pequeña, pues no hay ningún problema. Si tienes una escala más pequeña y quieres convertirla en una escala más grande, tampoco hay ningún problema. Les había dicho que si ustedes tienen un sensor que no tiene offset, es decir, que no tiene algo como esto, pudieran utilizar la regla de 3 sin ningún problema, y es verdad, ¿no? Pero sin embargo, también podemos utilizar esta ecuación, tengas o no tengas la
tengas o no tengas offset en la señal. Al final de cuentas, la ecuación de la recta cumple, ya que B va a ser 0. Como no vas a tener offset, al B ser 0, de todas maneras te la escalas sin ningún problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, Y2, este sería X2, Y2, ¿verdad? Y este es X1, Y1. Entonces, Y2 es la escala máxima y Y1 es la escala mínima. Y X2 es la salida máxima y X1 es la salida mínima. Hablando de entrada y hablando de salida. Entonces yo tengo para un valor de X, tengo un valor de Y. ¿Y qué es justo lo que yo quiero obtener? La Y en función de lo que yo tenga en X. La Y me dará un resultado en función del valor de X y de los valores de escalamiento, ¿no? Ok, entonces sería, recordando, Y2, la escala máxima de entrada, Y1, escala mínima de entrada, X2, salida máxima, o escala máxima de salida, y X1, escala mínima de salida. Habíamos hecho un ejemplo donde poníamos el voltaje con respecto a la temperatura. Déjenme ver, estamos por acá. Ahí está. Entonces tenemos M igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ese sería cómo obtenemos la pendiente, ¿vale? Y ahora, la salida pues va a ser igual a esa pendiente multiplicado por la entrada, es decir, por X, más X1 menos Y1 por la pendiente, ¿va? Así estamos. Que la ecuación en sí sería, déjenme ver dónde la tengo apuntadilla. Déjenme ver si la tengo por acá. Bueno, sería Y, que es igual a mx más b, Y será igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, que multiplica X, ¿verdad? Así. Más el offset, más X1 menos Y1 por Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ahí está. De hecho, nosotros pudiéramos, si se fijan, factorizar ¿no? En esta ecuación pudiéramos factorizarlo y pudiéramos decir que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, X menos Y1 más X1. También pudiera hacerse así, donde X es la entrada, ¿no? Así. Al final de cuentas, este sería como factor común entre este término y este término, ¿va? Entonces sería X, factor común, luego bajamos la X menos el Y1. Y al final dejamos la X1. Este también nos resolvería sin ningún problema, ¿va? Entonces vamos a ver este ejemplo. Si nosotros tenemos que este sensor de temperatura nos da menos 40 grados centígrados hasta 170 grados, me parece. Dejen recordar. Vamos a ver los voltajes que tengo con respecto a la temperatura. Sí, son menos 40 grados centígrados. Apúntenle, ¿no? Porfa. A menos 40 grados centígrados, ¿qué voltaje es el que me va a dar? Vamos a esperar a que se estabilice. Creo que eran 100 milivolts. Sí. Apúntenle, porfa. Menos 40 grados corresponde a 100 milivolts. 125 grados. Creo que eran 1.7.
a 1.75. Ahí está. 125 grados corresponde a 1.75 volts. Entonces, nosotros tenemos menos 40 grados. ¿Qué voltaje fue? 100 100 milivolts. 100 milivolts. A 125 grados, 1.75 volts, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos nuestra escala de entrada, que en este caso sería voltaje, y nuestra escala de salida, que en este caso sería la temperatura, ¿no? Escala in, escala out. Ahí está, ¿vale? ¿Cuál es el valor máximo en la escala de entrada? 1.75, ¿va? Entonces sería escala máxima de entrada es igual a 1.75 volts, es decir, el valor máximo que yo tengo. ¿Y cuál es el valor mínimo que tengo en la escala de entrada? 100 milivolts. Y ahora en la escala de salida, escala max out serán 125 grados y escala min out serán menos 40 grados centígrados, ¿va? Ahora, con estos datos, ¿cómo nos quedaría la fórmula? ¿Cuál sería Y2? ¿Cuál sería Y1? ¿Cuál sería X2? ¿Cuál sería X1? Ya sería la salida, entonces primero iría la máxima, que no recuerdo cuál es es salida, la máxima 1.5. Lo que nosotros queremos es obtener a la salida grados centígrados, ¿verdad? Entonces esa es nuestra escala de salida. Ahora, aquí puede ser que estas sean X o puede ser que estas sean Y2, Y1, X2, X1, dependiendo de qué es lo que nosotros querramos a la salida, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos a la salida? Grados centígrados, ¿vale? Por tanto, ¿cuál va a ser el valor de nuestra escala de entrada? ¿Cuál sería en la ecuación? ¿Cuál correspondería a Y2, a Y1, X2 y X1? A X voltaje, yo quiero Y temperatura, ¿verdad? Ahorita está así. Entonces Y2 sería la escala máxima de salida, los 125 grados. Ahí está. Este punto tiene X2, Y2, ¿verdad? Y yo tengo X1, Y1. Correcto, me dijiste. Y2 va a ser igual a ¿qué? A Y 125 grados a centígrados. 125, ¿ah? Porque a X cantidad de voltaje, es decir, por ejemplo, a 1.75 volts, corresponderá 125 grados centígrados, ¿vale? Y a 100 milivolts, bueno, esta de hecho nos va a quedar, esta pendiente nos va a quedar como es menos 40 grados. No nos quedaría así. Nos queda una pendiente así.
Ahí está. Aquí es el menos 40 grados. Ok, entonces tenemos la escala de menos 40 grados. Y a los menos 40 grados nos va a dar, a lo mejor aquí eran los menos 40, los 100 milivolts en X, ¿verdad? Entonces este de aquí sería el punto X1, Y1, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería Y1? Los menos 40. Menos 40. ¿Cuál sería X2? ¿Y cuál sería X1? X2 es 1.75 y X1 los 100 milivolts. Perdón, no te escuché. X2 1.75 y X1 100 milivolts. Ok, entonces aplicando la ecuación, con la formulita, ¿cómo nos quedaría? Que la salida Y, es decir, ya la salida en temperatura, sería igual a ¿qué? Es igual a 125 más 40. Es menos 40, pero menos por menos es más. Entonces por eso queda así, ¿verdad? Ujú. Y 1.75 menos 100 milivolts. O punto. Sí. ¿Así? Ok. Multiplicado por X entrada, ¿verdad? Luego, Pues ahí depende de qué queremos encontrar, ¿no, profe? Si queremos encontrar la entrada en cierta temperatura o la temperatura en cierta entrada. aquí lo que quiero es obtener la temperatura. Le entra un voltaje y quiero obtener temperatura. Que era más B, ¿no? Más B, ¿verdad? Pero ve cuánto Ujú. es. ¿Cuánto es el offset? ¿A qué vale el offset? Era Y1 menos M por X1, ¿no? Sustituyendo Y1, ¿cuánto es? En este caso son Menos los menos 40. ¿Cuánto? Menos Menos 40, ¿verdad? 40. Ujú. Menos la pendiente, que son 125 más 40 sobre 1.75 menos 100 milivolts, que multiplica a X1. ¿Cuánto es X1? Son los 100 milivolts. 100 milivolts. Va, entonces, vamos a sacar la pendiente. ¿Cuánto es esto, la pendiente, porfa? Creo que son 100. ¿100? ¿Así tal cual? Sí, déjeme checar. Sí, profe, es un 100. Ok, es la pendiente. Por X de entrada. Y aquí, ¿cuánto nos da esto? La pendiente que es 100 por 100 milivolts. Nos da 10. 10. Pero es menos 10, ¿verdad? Menos 40 sería el menos 50, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la salida de temperatura va a ser igual a 100, que multiplica a X de entrada, menos el offset, que es 50. ¿Va? Vamos a aplicar esta fórmula. Bueno, primero vamos a hacerlo con calculadora. Póngale, por ejemplo, un volt. Un volt aquí. Lo multiplican por 100 y le restan 50. ¿Y cuánto es la salida de temperatura? 50 grados. 50. 50 grados, ¿verdad? Ujú. Salida de temperatura. Vamos a verificar en el sensor que a 1 volt realmente sean esos 50 grados, ¿no?
Entonces aquí lo voy a poner a 50 grados. Ahí me paso, ahí está, 50 grados. Y vamos a ver ya se está acercando al volt. Por ahí se va a quedar ya. Está bien entonces nuestro escalamiento. Vamos a aplicarlo. Esa formulita. Esta. Es más, vamos a hacer una función, ¿va? Para que no importa cuál sea la temperatura que introduzcamos o el escalamiento, ya lo podamos utilizar. Entonces voy a usar una función de escalamiento. Vamos a hacerla. Entonces sería, va a devolver un float y vamos a poner escalamiento. Y a esta función le vamos a ingresar 5 valores. Uno, la señal de entrada. Ahorita la vamos a poner, por ejemplo, tipo int. Tipo int es xin, como de nombre. Luego le vamos a poner los diferentes valores. Los voy a poner como floats. Y le voy a poner y2, float, y1, float, x2, float, x1. Déjenme ver si he sido mejor al revés. En este caso coincidió que queríamos el voltaje, perdón, temperatura. Y entonces nuestra señal de entrada está en la misma escala de las de entrada. 1.75. Y2 fue 1.75. X2. Vamos a poner primero la escala de entrada. Entonces sería mejor X2, 1, Y2 y Y1. Ya tengo los 5 datos que ocupo, ¿no? X1, X2, X1, Xin, perdón, X2, X1, Y2 y Y1. Y pues simplemente vamos a aplicar por aquí. Vamos a declarar una señal float, que sería salida escalada. Ahorita le pongo 0. Luego vamos a declarar una pendiente, float m, y m va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tenemos nuestra pendiente. Luego sacamos b. Y b va a ser igual a y1 menos la pendiente que multiplica a x1. Revisar nada más. Y1 menos la pendiente multiplicada por x1. Y1 menos la pendiente multiplicada por x1. Ahí está. Y ya finalmente la salida escalada es igual a m, que multiplica a la x de entrada más el cual. Y esta función va a regresar salida escalada. Ahí está. Entonces ahorita lo que voy a hacer es mandar llamar nuestra función
escalamiento. ¿Qué le introduzco aquí a mi función en escalamiento? El primer parámetro es xin, es decir, El voltaje. el voltaje, ¿va? Volt temp. Luego, luego ¿qué? Mis Vean la... parámetros de x2 y x1. Ok, ¿y cuál sería x2 y cuál sería x1? El máximo y el mínimo, entonces, como ahorita, ¿no? De que X1 era el máximo, creo. 1.75 y 0.1, ¿va? Así. Y luego, 125 y menos 40. ¿Sí, verdad? Así. Según yo sí. Y entonces ya esta función, vamos a declarar una variable, float temperatura. Temperatura es igual a lo que me devuelva el llamado de esta función. Y entonces si yo, vamos a suponer que ya no me interesa todo esto, lo que me interesa es nada más la temperatura. Entonces ya le pongo temperatura y le concateno el string de temperatura. La función string convierte cualquier tipo de dato a tipo string, que es lo que ocupan como cadenas de caracteres, ¿no? Para poder funcionar. Ahí está. Vamos a ver si no hay algún error. Y en el monitor serie, actualmente tengo menos 50 grados centígrados. Y eso está extraño. Creo que hice algo mal. Déjenme ver. Hice algo mal. ¿Qué hice mal? ¿Qué habré hecho mal, chavos? Porque me está diciendo que son menos 50 grados y pues no. Hay algo raro con la función. Déjenme ver. Ya. Este es float. Sí. Ahí está ya. 24.87 grados. El sensor me marca 25. O sea, está dentro del rango. Muevo aquí. El sensor me dice 6 grados y la temperatura son 5.91. Me fui a menos 40 grados y ya tengo menos 40.02. Me voy hasta el máximo, 125 grados, y ya me está marcando aquí, pues prácticamente los 125, ¿no? 124.97. Esta funcioncita que acabo de hacer, es importante tenerla, porque con esta van a poder escalar cualquier número, perdón, realizar cualquier escala mientras sea lineal, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí nada más para comentar. Vamos a comentar. Perdón. Xin va a ser igual a señal de entrada a escalar. X2 es igual a máxima escala de entrada. X1
es igual a mínima escala de entrada. Y2, máxima escala de salida. Y Y1, mínima escala de salida. Ahí está. Tengan esta función para cualquier escalamiento que vayamos a hacer mientras el sensor sea lineal. De hecho, fíjense, ¿qué pasaría si yo utilizara esta misma función en lugar de la regla de 3? Tener el voltaje. Entonces, fíjense, yo le voy a decir el voltaje va a ser igual a lo que me devuelva mi función escalamiento. Donde de entrada tengo sensor temp, es decir, un valor que va de 0 a 1023. Y luego, ¿cuál es el máximo valor de la escala de entrada? ¿Cuál es el mínimo valor de la escala de entrada? Luego, ¿cuál es el máximo valor de la escala de salida? Que en este caso, como estoy utilizando el voltaje de referencia de 2. ¿Y cuál es el mínimo? Ahí está. Debería de funcionar igual. $24.87, y se fijan en lo mismo, ¿no? Mandé llamar 2 veces mi escalamiento. Ahí está, 124.97 menos 40 grados centígrados. ¿Vale? Entonces esta función es universal para cualquier escalamiento que quieran realizar. Siempre y cuando sea lineal. ¿Vale? No sé si alguien Profe, tenga alguna duda. ¿Sí? esa función también se puede usar cuando es analógico, ¿no? Por ejemplo, Esto es analógico, de hecho. ¿O a qué te refieres con analógico? bueno, es que, por ejemplo, cuando a mí me enseñaron un poquito de eso, Ajá. es se puede decir, como sacaban ellos propios el valor manualmente, ¿no? Sí. De tantos bits equivale a esto analógico, que eso, así lo enseñaron, después enseñaron esa forma y automáticamente el programa hace eso. No sé si me explico. Mm, No, creo que no me explico, ¿verdad? no, la neta no. A ver, trata de explicarme bien otra vez. Ok, si no, continúe y ahorita Ey, lo voy a explicar. vale. Vientos. Entonces, no sé si quieren ahorita probar. Aquí, si tienen el Tinkercad, pruébenlo. Nada más para ver el funcionamiento. Inclusive, no, pues sí, aquí, inclusive pudiéramos, si así lo quisieran, hacer el escalamiento directo desde aquí, desde Sensor Temp. Sensor Temp me va a dar un número que va de 0 a 1023. Nada más que aquí sí tendrían que sacar el máximo del 1.75. Aquí, por ejemplo, para obtener el voltaje, lo que hice fue obtener la escala máxima y mínima y la escala de entrada, que va a ser un número de 0 a 1023, y de salida un número que va de 0 a 2 volts. Porque así me da el número de 0 a 1023, y la otra sería hacer el segundo escalamiento, pero todo esto se pudiera hacer con un solo escalamiento, sin ningún problema, siempre y cuando sepamos cuál es la correspondencia de 1.75 con respecto a un valor que va de 0 a 1023. Pero pues al final de cuentas se sigue siendo ahí hacer una regla de 3 o hacer otro escalamiento. Entonces, bueno, así está bien. Así está. Así está perfecto. Esta función, de hecho, ya está en Arduino.
Y la función se llama map, nada más que yo la hice aquí de manera manual. La función map creo que tiene al revés aquí Primero les pide el valor mínimo y luego el valor máximo. Valor mínimo y máximo de escala de entrada y de salida. Aquí yo les así como yo lo acomodé, puse primero el valor máximo y mínimo, pero como ustedes quieran. Pueden utilizar la función map o pueden utilizar esta función llamada escalamiento, ¿vale? De hecho, ahorita, si el lunes ya ven que no les pude dar clase, me contrataron en una empresa para automatizar una máquina y justo estoy utilizando muchísimo esta función de escalamiento la estoy utilizando como no tienen una idea. Tengo que controlar temperaturas, tengo que controlar presiones y tengo que controlar velocidades de una máquina de inyección. Entonces las velocidades, utilicé esta fórmula. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 8 velocidades diferentes. Apertura de molde, 1. Cierre de molde, 2. Velocidad de inyección, y en la velocidad de inyección tengo 6 velocidades diferentes de inyección. Velocidad de carga, velocidad de giro del tornillo usillo. No tengo más velocidades. Velocidad de movimiento del carro. Entonces tengo como 14 velocidades diferentes. ¿Y adivinen qué forma la usé? Esta. De hecho, ya eché a andar la máquina. Luego, presiones. Tengo presión de cierre de molde y en esa tengo 2 diferentes. Apertura de molde. Presión de inyección. Presión de carga de material. Presión del movimiento del carro. O sea, también todo. También tengo como unas 14 presiones. ¿Y adivinen qué forma lo usé? Justamente esta. O sea, los sensores que tengo, afortunadamente son lineales y entonces corresponde perfectamente esta fórmula. Y la verdad, tengo un sensor de presión analógico, un manómetro, y con esta formulita que puse y con los escalamientos que hice, coincide perfectamente la presión que me manda la máquina de manera digital en una pantalla con lo que me marca el manómetro. Entonces, ¿y cómo lo hice? Lo resolví con esta fórmula. Justo esta. Me la he pasado utilizando esta formulita como 15 días. Entonces, bueno, aparte de otras cosas, ¿verdad? Pero sí es muy utilizada, ¿eh? Yo la utilizo mucho. A final de cuentas, cualquier señal analógica que pase por un sistema digital tiene que pasar por un ADC, por un convertidor analógico digital. Y a final de cuentas siempre hay que hacer algún tipo de escalamiento, ¿vale? La diferencia del ADC que tiene el sistema que yo tengo es que es de 14 bits, no de 10 bits como el Arduino, sino son 14 bits, entonces tengo mucha mayor precisión, ¿verdad? Entonces, tal cual Profe, hice doble escalamiento para todos los parámetros. ¿Sí, dime? sí, de hecho, hace rato, bueno, me refería al mapeo al que usted se refiere, Ajá. pero ya literal le dio a la palabra mi respuesta. Pero me vino la pregunta también de cómo genera, o bueno, la curiosidad de cómo llegaría a generar una velocidad dentro de otra velocidad. O sea, por ejemplo, decía que la forma de inyección, y me dio la curiosidad de saber cómo programar una velocidad dentro de una Ah, velocidad. con una interrupción de tiempo, tú sabes que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Entonces tú tienes que tener una unidad de tiempo establecida. 10 milisegundos, 50 milisegundos, 100 milisegundos, un segundo, depende de la velocidad de tu sistema. Si tu sistema es muy lento, puedes ponerle tiempos más grandes. En mi caso, mi sistema es a una velocidad media, entonces yo las velocidades sí las tengo que poner en lo más... le puse un milisegundo en una interrupción de tiempo. Entonces cada milisegundo estoy checando la velocidad de movimiento, siempre y cuando se vaya a mover. Y con eso estoy sabiendo yo cuál es la velocidad con la cual se está moviendo. Este escalamiento yo lo integré con un controlador llamado
control proporcional integral derivativo, la cual de manera en automática, ese algoritmo lo que hace es tomar el valor que yo ya escalé, este valor que yo estoy escalando, okay, lo estoy escalando, ese es como mi valor del sensor real ya convertido en lo que me interesa, que en este caso era velocidad o presión o temperatura, suponiendo velocidad. Entonces, ok, al control proporcional integral derivativo le introduces la velocidad leída del sistema. Y tú tienes una velocidad de consigna, es decir, ¿qué velocidad quieres? Entonces tienes esos dos parámetros. ¿A qué velocidad te quieres mover? ¿Y cuál es la velocidad leída? Donde yo utilicé el escalamiento es en la velocidad leída, porque el parámetro, pues a final de cuentas me daba un valor de distancia sobre tiempo, pero de todas maneras yo lo tuve que mapear por la cuestión del metro sobre segundo o milímetro sobre segundo. Yo lo tuve que convertir a milímetros sobre segundo. Entonces utilicé el escalamiento. Así yo obtuve la velocidad y con el controlador PID ya controlaba la velocidad de manera automática dependiendo de la consigna, es decir, la velocidad deseada que yo quería. En la presión, para el sensor de presión, haz de cuenta que yo tenía un transductor. ¿Qué hora es? ¿Me dicen la hora, por favor? 10:57, profe. Chale. O nada más así rápido. ¿Existe algo que se llama puente de Winston? ¿Ya lo han visto? ¿O no? ¿Puente de qué, perdón? Winston. Es esto que estoy haciendo. Esta figurita. Hagan de cuenta que la máquina de Winston. La máquina trae un sensor que se acopla al sistema hidráulico. Este sensor costó 10,000 pesos. Al acoplarse al sistema hidráulico, en su interior tiene esto. Un puente de Winston. Donde este valor es variable. Este valor varía dependiendo de la presión que ingresa al sistema. Entonces, tú alimentas el sistema con voltaje positivo, voltaje negativo, y tú entre estas terminales tienes una diferencia de potencial, es decir, tienes una diferencia de voltaje. Esta diferencia de voltaje es de milivolts. Yo tuve que diseñé primero una tarjeta, pero no me funcionó bien y terminé comprando una. Compré una tarjetita que tiene justamente un ADC, perdón, un operacional 620 de instrumentación. Y esta señal ya la introduje a mi PLC, ya amplificada. ¿Sale? Esta señal de aquí yo la tuve que calibrar y entonces mi PLC me introducía un valor que iba de 0 a 20 y tantos mil. Y entonces utilizando esa función de escalamiento ya la convertí en presión. ¿Vale? Tal cual en presión. De hecho, dentro de las pantallas del sistema les puse pantallas de calibración y dentro de las calibraciones prácticamente es hacer escalamientos. Y entonces utilicé mucho esta funcioncita de hacer el escalamiento, ¿va? Ahora, esto es en cuanto a un ámbito industrial, pero en un ámbito médico no dista mucho. Tú tienes un sensor que detecta presión de un sistema... ¿Eh? Ya está por empezar la siguiente clase. Perdón. Sale. Los vemos en la siguiente clase. Ahí les sigo explicando. Sí, lo queremos, profe. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, profe. Bye. Profe, ¿Sí? ¿el PID lo desarrolló en software o utilizó el módulo de hardware? No, usé el módulo hardware que ya trae el PLC. Ah, ya. Sí, porque sí estaba viendo que cuando estaba explicando que usó la fórmula, dije, pero pues si es un PLC puede usar un módulo de PID, y ya cuando dijo, no, pues usé un módulo proporcional integral derivativo, dije, ya está, sí lo utilicé. Sí, pero una cosa es el escalamiento y otra cosa es el control, que son dos cosas diferentes. Sí.
¿verdad? Órale. Gracias. Dale, bye. Cuídese.